mis queridos y amados estudiantes, ¿cómo están? Dios les continúe bendiciendo en esta poderosa mañana. En esta oportunidad quiero seguir con nuestro tema. He visto como necesario que implementemos este tipo de actividades de generar un producto, un proceso de investigación. Desde esta perspectiva, luego de la clase pasada, haber realizado primero la escogencia del tema, segundo el planteamiento del problema jurídico, hoy vamos a establecer el planteamiento del problema. ¿En qué consiste el planteamiento del problema? El planteamiento del problema consiste, no es más que generar al lector de su documento de tesis, su monografía, la necesidad que hay de poder generar o de poder entrar a estudiar el tema que ustedes se han planteado. Por ejemplo, si ustedes escogieron la acción de tutela y plantearon un problema de investigación, sea el que haya escogido, ustedes van a explicarle al lector el porqué de la necesidad de explicar ese tema o la necesidad de abordar el tema. Los invito también a que hagan este ejercicio de manera responsable y de manera clara, toda vez que de la seriedad del trabajo va a ser su nota de cuarto bimestre. Entonces, el planteamiento del problema, ustedes van a explicar palabras más, palabras menos. ¿Por qué es importante entrar a analizar ese tema de investigación desde el planteamiento del problema jurídico? Desde este punto, tenemos que convencer con palabras por qué es importante ahondar en esa investigación. Yo me imagino que ustedes, al identificar ese problema jurídico que encontraron, ustedes pudieron darse cuenta de la necesidad de abordar el tema y de explicar por qué escogieron ese tema. Eso lo van a plasmar, lo van a escribir y lo van a plantear. ¿Vale? Entonces, desde este punto de vista, nosotros habremos generado un documento, llevaremos un documento como se lo voy a plantear en pantalla. ¿Listo? Vemos entonces, por ejemplo, obviamente esta es una tesis mucho más amplia, un proyecto de tesis mucho más amplia, que ese obviamente no es el caso de nosotros. Nosotros simplemente vamos a hacer una monografía, esto es una tesis de grado, ya propiamente dicho. Pero sí quiero que vean el planteamiento del problema. ¿Vale? Entonces miren, el planteamiento del problema, aquí el autor de esta tesis lo que está planteando es un tema de acción popular. Si ustedes ven el planteamiento del problema, miren lo que empieza diciendo el escribiente o el monografista o el autor de la obra o de la tesis. Las acciones populares en el contexto internacional son una institución que han sido objeto de regulación debido a su importancia y auge en los derechos que protege. Esta figura es el resultado de un proceso histórico y su origen se remonta al derecho romano con base al interés rex publica y el restablecimiento del bien común. De allí fueron traídas a la legislación colombiana a través de los artículos 1005 y 2359 del Código Civil de 1887. Sin embargo, a pesar de estar reguladas, no se reconoció su importancia en la práctica. Entonces vemos cómo ahí se empieza a generar esa necesidad. Ahí está, él está trayendo el problema. Está diciendo, miren, la acción popular es esto, pero a pesar de estar regulada, no se reconoció su importancia en la práctica. Es decir, el autor está planteando ahí su problema. ¿Vale?
Con la expedición de la Carta Política de 1991, en el cual se protegen y consagran derechos de tercera generación, los cuales quedaron en los capítulos, en capítulo 2 y título segundo, bajo la denominación de derechos colectivos y del ambiente. Nuevamente se retoma esta acción, incluyendo el acometimiento para su protección, dándole rango constitucional a las acciones populares. Y luego empieza a abordar toda la temática. Miren todo este planteamiento jurídico, no se preocupen, no se asusten, no lo quiero de esa manera. Porque obviamente esa es la primera vez que ustedes quizás se acercan a este tema. Miren, acá utilizaron de manera alternaron o cambiaron el sentido. Miren aquí la formulación del problema jurídico que ya ustedes generaron. ¿Qué eficacia han tenido las medidas cauteladas consagradas en la 1437 para prever el daño ambiental con la acción popular, especialmente en el caso del proyecto de construcción del centro comercial en los predios de sociedad? Si se dan cuenta, aquí está el problema jurídico. Pero ya nosotros lo hemos hecho. ¿Ya? Yo primero prefiero plantear el problema y después lo justifico, como es el caso en que nosotros vamos a abordar. Entonces, ¿qué quiero yo para esta clase, muchachos? Lo que yo quiero para esta clase es que nosotros podamos mostrarle a cualquier persona el por qué es importante que nosotros estudiemos el tema. ¿Por qué es importante que nosotros podamos o tengamos que investigar ese problema de investigación? O por qué es importante que nosotros podamos entender por qué es necesario, es decir, que yo como su profesor, cuando lea su planteamiento de problema, yo pueda decir, hombre, efectivamente, el estudiante me está invitando porque es importante por esto. Hay algunos temas que son de la corrupción, más que todo con grado 11, que han cogido estos temas, que ya se los he venido dando. Por ejemplo, hay un tema muy interesante que es el tema de la función de la Procuraduría en función de la corrupción. Entonces, ahí el planteamiento del problema, porque es el que me acuerdo en este momento, el planteamiento del problema sería explicar primero las funciones de la Procuraduría, segundo, explicar, por ejemplo, el caso de la corrupción, mencionar de los miles de ejemplos en Colombia, 3-4 ejemplos y decir por qué es importante analizar el problema de corrupción en la ciudad de Cartagena. O en el caso de Santa Rosa, con referente al tema de la acción de tutela para defender derechos laborales frente a la ES Hospital Local Santa Rosa de Lima. Ese es otro tema. O el tema de la defensa de los derechos de los animales. O los diversos temas que ustedes tengan. ¿Vale? Entonces, como ya ustedes han hecho el ejercicio en la primera clase de escoger el tema y de escoger el problema jurídico, ustedes en esta clase lo que van a ir generando es la necesidad, a través del planteamiento del problema, me van a explicar a mí o van a explicar a cualquiera que tome su proyecto de investigación por qué es importante hacer el estudio que ustedes van a iniciar en sus problemas de tesis o en su proyecto de investigación. ¿Ya? Entonces, si usted escogió la acción de tutela, si usted escogió la acción de inconstitucionalidad, si usted escogió el acto administrativo, si usted, ya entonces tiene que explicar el por qué. Muchachos, si escogieron ese tema, sea cual sea el tema, tienen que manejarlo, tienen que saberlo, tienen que manejarlo muy bien. Por eso se lo dejé a su arbitrio, para que ustedes pudieran escoger el tema que ustedes consideraran y pudieran desarrollarlo. Si no, ustedes dicen, profesor, la verdad es que mi tema usted puede todavía modificar porque estamos en proyecto de generación de la idea. Usted cambie de tema, no hay problema. Genere su problema jurídico y explíquelo. Algo que le voy a decir, de pronto hay personas que todavía tienen problemas con el problema de investigación o el problema jurídico. Traten de contrastar la realidad con el tema. Eso es muy sencillo. Contrasten las figuras que nosotros analizamos en clase y contrástelas en la vida práctica, más que todo en la ciudad cartagenera, donde hay muchos casos. ¿Ya? Por ejemplo, pueden coger el caso de
el tema de las vías que están dañadísimas. Ya, cómo una acción popular puede servir para que se presione al distrito a que mejore las vías de Cartagena. Entonces pueden iniciar el tema primero, acción popular, como el tema de ahora, y decir qué tan efectivo es la acción, puede ser la acción de grupo para obligar al distrito al mejoramiento de las vías en la ciudad de Cartagena. Ya, o pueden ver el tema de los caballos, por ejemplo, hay muchos problemas en la ciudad de Cartagena que merece ser el tema de los vendedores ambulantes. Ya, por ejemplo, yo a muchos de ustedes en clase ahondamos el tema de la confianza legítima. Ustedes pueden analizar el tema de la confianza legítima, por esos temitas ya son para estudiantes de grado 9, 10 y 11, donde son temas más fuertes que yo les he dado. Pero de pronto en el caso de grado séptimo, octavo, noveno, octavo, pueden ahondar en temas, por ejemplo, de las acciones constitucionales, la Contraloría, la cual analizamos en clase. Ya, por ejemplo, acaba de ocurrir un caso estrepitoso en la ciudad de Cartagena. El día viernes 10 de septiembre embargaron el salario del alcalde y de varios funcionarios a raíz de un proceso de investigación fiscal. Alumnos de grado octavo, alumnos de grado séptimo. Entonces, agarrar cómo esa función fiscal puede llegar a afectar derechos adquiridos como el salario de los funcionarios del distrito, etcétera, etcétera, o diversos temas. ¿Cuál es mi finalidad? Mi finalidad es que, muchachos, la educación va hacia allá, hacia generar conocimiento, generar una posición crítica de parte del estudiantado. ¿Ya? Entonces yo quiero generar en ustedes la necesidad de aprender a generar investigación, ¿ya? Más que instrumentalizarlo para una labor. Lo que quiero es, desde mi cátedra de cultura ciudadana, crear en ustedes espíritus de investigadores para generar así conocimiento, que ustedes puedan llegar académicamente a ser excelentes estudiantes con manejo de unas posiciones jurídicas, unas posiciones constitucionales y políticas fuertes. Entonces, para esta clase, punto aparte, para esta clase lo que yo deseo es que vamos a trabajar en el tema del problema jurídico y el planteamiento jurídico, el planteamiento del problema, Quiero que me generen la necesidad, tómense el trabajo de generar, hombre, yo porque escogí este tema, porque es importante que la ciudad de Cartagena sepa mi tema, a dónde quiero llegar, a dónde la quiero enfocar. Entonces es importante que yo pueda identificar por qué yo deseo que mi tema sea estudiado, porque es importante que yo lo pueda analizar. Entonces, desde este punto, analizamos el tema, el problema jurídico, el planteamiento del problema. Profe, ¿cuántos párrafos tiene que tener? Yo diría que en media hoja o una hoja de Word, tamaño carta, lo podemos fundamentar muy bien. Lo que sí quiero es que por favor se tomen el trabajo de generar un excelente planteamiento, porque el planteamiento es la carta de presentación de su investigación. Si el planteamiento del problema está flojo, el lector no le va a interesar su tesis y simple y llanamente la va a desestimar. Pero si ustedes generan un verdadero planteamiento del problema, ustedes van a saber llamar la atención del lector. Quiero también desarrollar diferentes temas o diferentes competencias dentro de esto. Primero, capacidad expresiva. Segundo, manejo del léxico. Tercero, capacidad de redacción. Tercero, conocimiento del tema. Y quinto y último, manejo de síntesis dentro de los textos. Y ahí le estaré trabajando varias competencias en un mismo ejercicio. ¿Vale? Entonces, muchachos, planteamiento del problema. Máximo una hoja de Word, Arial,
12, interlineado 1.1, donde ustedes puedan generar ese problema, ese planteamiento del problema y explicarme a mí o explicarle a cualquiera que quiera leer su documento, porque es importante que usted escriba de eso y porque es importante leerlo, ¿vale? Entonces, muchachos, espero que estén muy bien, espero que este corto video les haya servido y espero que podamos trabajar esto en esta clase. Usted preguntará, bueno, y el profesor, ¿por qué está tomando esta estrategia? Porque para mí me parece mejor explicarla de esta manera, porque así, primero, los que entran tarde van a poder ver el video, segundo, van a tenerlo ahí, y tercero, no va a haber problemas de internet que no puedan de pronto alegarse para no entender la temática, ¿vale? Entonces, a partir de ahora voy a desarrollar esta actividad. Bueno, muchachos, que el Señor les bendiga, quedo atento, voy a estar activo en el chat de Zoom, cualquier cosa me van escribiendo, ¿vale? Porque quiero que escriban, porque hay muchos estudiantes que quizás están conectados y están concentrados, entonces me los sacan de clase. Entonces, escríbame. Si no les respondo enseguida es porque estoy haciendo una actividad de asesorar a otro compañerito. Entonces, por favor, ténganme paciencia. Entonces, quedamos atentos hasta la conectada en la sesión. Ojo, si les sale la opción de que se va a terminar la sesión, yo siempre voy a volver a iniciar la clase, ¿vale? Entonces, quedamos pendientes. Un abrazo, a trabajar.